de su gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Su nombre está sobre todos los nombres, como hemos leído en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2. Y luego encontramos una carta a la iglesia de Éfesos en capítulo 1, donde dice el poder, ese poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y Dios el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué nosotros, cristianos, creemos en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué hay tanto poder en ese nombre? En primera carta de Juan, capítulo 3, podemos leer el versículo 23. Y este es el mandamiento del Padre, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué el nombre de Jesucristo tiene tanto poder? Porque Jesucristo mismo nos anima, nos enseña, cuando dice en Juan capítulo 16, que tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, o como dice literalmente,
en las Escrituras: amén, amén, yo os digo, que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre, os lo dará. Pocos momentos antes, allí en aquel lugar, cuando celebraron la última cena, el Señor Jesucristo esperó un momento hasta que Judas salió de aquella cena, y entonces tomó la copa del nuevo pacto, y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Y cuando Judas había salido para entregarle en aquella noche, para recibir 30 monedas, entonces Jesucristo habló del Espíritu Santo, habló que Él era la vid verdadera, que Él era el camino, la vida y la verdad. Y en un momento dice: y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué nosotros cristianos oramos en el nombre de Jesús de Nazaret o de Jesucristo? ¿Por qué el nombre de Jesús, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tiene tanto poder? ¿Por qué Jesucristo nos anima a orar en su nombre? Los apóstoles, cuando regresaron en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, dijeron: Señor, aún los demonios se nos tienen que someter en tu nombre. ¿Cuál es la razón por qué el nombre de Jesús tiene tanto poder? ¿Por qué Jesucristo, su nombre, tiene tanto poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? ¿Por qué dice Jesucristo en Marcos capítulo 16, versículo 17, que las señales de aquellos que creen en Él, en mi nombre, echarán fuera demonios? ¿Por qué los demonios se tienen que someter al nombre de Jesucristo? La carta de los Hechos, capítulo 4, dice en versículo 12 que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No necesitamos a ningún santo, a ninguna virgen que nos prepare el camino a Jesucristo. Él es el camino, Él es la puerta, y toda persona que cree en Jesucristo tiene acceso directo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El nombre de Jesucristo tiene un poder impresionante. En la carta de los Hechos, capítulo 16, versículo 18, uno de los primeros milagros, entre comillas, que hizo el apóstol Pablo es reprender a una mujer endemoniada. Y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. El apóstol Pedro y Juan, en la carta de los Hechos, capítulo 3, dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda. ¿Por qué el nombre de Jesucristo tiene tanto poder? ¿Por qué el Señor Jesús nos anima a orar en su nombre? ¿Por qué Dios el Padre espera de nosotros que nos acerquemos en el nombre de su Hijo? ¿Cuánto me encantaría, querido oyente, enviarte esta enseñanza sobre el poder y la autoridad que tiene el nombre de Jesucristo? ¿Por qué los demonios, el pecado, Satanás, el micro y el macrocosmos tiemblan cuando suena el nombre Jesucristo es el Señor? Me encantaría enviarte este mensaje. Y si tienes la posibilidad, coja ahora tu teléfono y envíame un mensaje ahora al 618-593-588. Repito, toda persona que diga, yo deseo recibir esta enseñanza y también para enviarla a otras personas. Coge tu teléfono y envía un mensaje al 618-593-588. Ahora después, repito el número de nuevo, para todos los que desean recibir esta enseñanza. ¿Por qué el nombre de Jesucristo tiene tanto poder? Quiero, juntamente con vosotros, ver la razón por qué Dios el Padre, Él desea que nos acerquemos en ese nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es la razón por qué tiene tanto poder? ¿Por qué los demonios tiemblan delante de ese nombre? ¿Cómo es posible que toda estructura molecular, todas células, todo poder de gravitación, de naturaleza, esté atento a ese nombre que está sobre todos los nombres? ¿Por qué el nombre de Jesucristo puede romper ataduras diabólicas? ¿Por qué el nombre de Jesucristo tiene ese poder para reprender a todo poder diabólico? ¿Por qué el nombre de Jesucristo puede sanar? ¿Por qué el nombre de Jesucristo puede librar a una persona de poderes diabólicos? ¿Cuál es la razón? Os pido, por favor, que me deis un poco de tiempo porque quiero explicarlo, o quiero tomarme hoy 2 líneas de pensamientos para explicarlo. Primero, vamos a abrir un texto que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Este fue el texto que a mí me fue una revelación. Tenemos que saber una cosa, querido oyente. Todo lo que tiene que ver con Jesucristo no viene a nosotros en primera línea por información. Eso es lo que el ser humano te puede dar. Pero cuando el Señor te transmite algo, se llama revelación. Esa revelación entra a tu espíritu, a tu vida. Esa revelación es celestial, es divina, es poderosa,
te alumbra, te despierta, te aviva, te inspira y te deja comprender cosas que solo se pueden comprender en el Espíritu. Cuando Jesucristo preguntó, ¿quién dice la gente quién soy? En el Evangelio de Mateo capítulo 16. Y los discípulos dijeron, algunos dicen que eres Juan Bautista, otros Elías o Jeremías o uno de los profetas. Y Jesucristo dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís vosotros quién soy yo? El único que contestó fue Simón Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Esa palabra Jonás en hebreo significa la paloma. ¿Y quién es nombrado como una paloma en el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo. Carne y sangre no te lo han revelado, sino mi Padre. Todo lo que tiene que ver con nosotros cristianos está lejos y fuera de toda discusión, porque es por revelación. Revelación es cuando Dios el Padre, o Dios el Hijo, o Dios el Espíritu Santo, nos transmite por su gracia una verdad eterna a nuestro espíritu. Tú lo recibes, tú lo percibes, tú lo comprendes y de repente tú lo pronuncias, tú lo proclamas y luego tú oras. Una verdad verdadera, si no se encuentra en tus oraciones, es que porque no llegó a tu corazón. Cuando el Señor te revela algo, mientras no se encuentra en tus oraciones, es que porque todavía no llegó al fondo de tu corazón. Porque una revelación es una inspiración para la oración. ¿Por qué el nombre de Jesucristo tiene ese poder tan poderoso? Como dije, déjame tomar 2 líneas de pensamientos que esta mañana preparándome percibí del Señor. En primera línea quiero coger un versículo que se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 11. Texto que en el seminario bíblico, cuando me tocó traducir textos griegos, porque cuando estás en el seminario te dan imágenes, fotos del textos receptos, Codex Vaticanicos, Codex Betsae, Codex Alexandrinos, Codex Sinaíticos, y entonces tienes que esperan de ti que lo traduzcas. Cuando llegué y me tocó traducir Juan capítulo 17, cuando llegué al versículo 11, realmente fue una revelación. Porque en la Biblia alemana, y luego pude observar que en la Reina Valera también, dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, y ahora huid esto, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Así lo pone también en la mayoría de las Biblias inglesas y alemanas.
Pero cuando tuve que traducir esto, me quedé parado porque déjame traducírtelo literalmente, y gracias a Dios que hay muy buenas Biblias españolas. Luego encontré alemanas también que dicen lo mismo. En alemán, por ejemplo, en una Biblia muy buena que se llama Die Elberfelder. Pero cuando dice en español, guárdalos en tu nombre para que sean uno, en griego descubrí que pone: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. Hay muchas Biblias españolas que lo traducen literalmente, por ejemplo, la Biblia de las Américas y otras. Guárdalos en tu nombre. Y dice, el nombre que me has dado. Ahora, leyendo la Biblia, y en la Biblia podemos encontrar en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento aproximadamente 650 nombres de Dios el Padre. 650. Los más conocidos son El, Elohim, Adonai, que aparecen 2000, 2500 veces. Yahweh, luego El Shaddai, un nombre muy famoso. El Olam, El Elyon, el Eterno, el Dios Alto. Yahweh Sidkenu, el Señor mi justicia. O Yahweh Tsebaot, el Dios de los ejércitos. Uno de los primeros nombres que aparece en la Biblia se llama Yahweh Rafa. Rafa en hebreo significa sanar, el Señor que te sana. Yahweh Ruí, el que me ve, el que provee por mí. Yahweh Shalom, el Dios de mi paz. Pero aquí dice Jesucristo una cosa interesante. Guárdalos en tu nombre, el nombre que tú me has dado. Ahora, todos nosotros sabemos que Jesucristo, su nombre, nosotros en español le llamamos Jesucristo, en inglés Jesus Christ, y en alemán Jesus Christus. Y el otro día estuve en un restaurante chino y gracias a Dios por la traductora, cogí una traductora que yo sabía que en chino Jesucristo llama Yeshuyido. Y le dije a la camarera, Yeshuyido Sheshente Etze. Ah, dice, ¿cristianos? Digo, sí. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero el nombre Jesús, que proviene del griego Jesús, proviene del hebreo. El nombre que se usaba en arameo es un diminutivo, creo que se llama en español. Se llama Yeshua. Pero el nombre de Jesucristo, si quieres pronunciarlo completamente, se llama Yeshua. Yeshua. Y significa el Señor es salvación, el Señor es sanidad y el Señor es libertad. Y cuando lees los 4 evangelios, puedes leer que es justo lo que hacía Jesucristo. Él salvaba, Él sanaba
y él hacía libre de poderes diabólicos. Y en la carta de los Filipenses dice que Dios el Padre, teniendo el nombre Yahvé Shalom, o el nombre con cual David se acercó a Goliat. Tú vienes contra mí con lanza, con espada, con toda tu armadura, mas yo vengo en el nombre de Yahvé Tsebaot, el Dios de los ejércitos. Cuando Goliat vio a David, vio humanamente a un hombre, pero detrás de él estaban los ejércitos eternos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios el Padre en el Antiguo Testamento apareció con nombres impresionantes. El profeta Ezequiel termina en el último versículo diciendo Yahvé Shammah, Shammah. Significa estoy presente, soy omnipresente. Pero Dios el Padre, como hemos leído en Efesios capítulo 1 a partir del versículo 20, como hemos leído en la carta de los Hechos 4 versículo 12, como hemos leído por ejemplo, en primera carta de Juan capítulo 3 versículo 23 y Filipenses capítulo 2, 9 al 11, es Dios el Padre que ha decidido que el nombre de su Hijo Jesucristo, ahora en este momento, esté sobre todos los nombres. Incluso sobrepasa los nombres del Padre Celestial. Y déjame explicarlo con mucho respeto. Es el Padre, el eterno Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es también nuestro Papá. Porque la carta de los Gálatas capítulo 4 versículo 6 dice, porque sois hijos. Dios envió el Espíritu de su Hijo. Si somos hijos y tenemos el Espíritu de su Hijo, entonces es comprensible que tenemos que orar en el nombre de su Hijo. Pero para cerrar este pensamiento de Juan capítulo 17, versículo 11, déjame explicarlo así. En el seminario, no sé cuántos cientos de nombres, honestamente, tuvimos que buscar en la Biblia y entregarlo en un trabajo. Antiguamente, nada de máquina de escribir o computadora, todo a pluma o a letra limpia con bolígrafo. Y cuando aprendí los nombres que Dios el Padre tiene, pero de repente Jesucristo dice, Padre, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú me has dado. El nombre del Padre no era Yeshua, es el nombre del Hijo. Y me di cuenta que Dios el Padre quiere que nos acerquemos en el nombre de Jesús. Una anécdota, querido oyente, también muy importante. Ninguno de los apóstoles jamás se ha atrevido a decirle al Señor Jesucristo directamente Jesús. Todos los apóstoles, cuando hablaban directamente con el Señor, incluso el apóstol Pablo, le decían Kyrios en griego o Adonai en hebreo, o maestro, Rabuni, Rabbi, o como dijo Tomás, mi Dios y mi Señor. Significa que nadie
se atrevió a decirle a Jesucristo simplemente Jesús. Siempre le hablaban de una forma llena de respeto, algo que aprendí de este principio. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de los Reyes. Sí, es nuestro hermano. Sí, está cerca. Pero que nunca se te olvide, el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo, tú y yo somos santificados, pero tiene que haber un respeto cuando te acercas al Señor. Un respeto. Y dice Juan 17:11, tu nombre, el nombre que me diste. Yo pensando un día, cuando estaba pensando sobre ese poderoso nombre, el nombre de Jesucristo, yo estaba realmente pensando, ¿dónde están todos los otros nombres de Dios el Padre? El Shaddai, el Yon, el Olam, Adonai Eloheinu Israel. ¿Dónde están todos esos nombres? Y como es el Señor, cuando tú le preguntas algo, Él dice, clama a mí, yo te responderé. Yo dije, Señor, explícame por favor. Dije, Padre, ¿dónde están tus nombres? Lo primero que aprendí, que Dios el Padre, a partir de Jesucristo, Él desea que yo le llame Padre. Esa fue una de las razones por que vino Jesucristo. Y me enseñó que a Dios el Padre, una de las cosas más preciosas, más respetables, que más alegraba su corazón es llamarle Padre. En el Salmo 89, versículo 26, Dios el Padre pronuncia una profecía, dice, Él me llamará mi Dios, mi Señor y la roca de mi salvación. Él me llamará mi Padre, mi Dios. Él me llamará mi Padre. El día que tú tienes la revelación que Dios el Padre es tu papá, todo cambia. Porque sois hijos, Dios el Padre envió el Espíritu de su Hijo, el que clama, Abba, Padre. Ya no eres esclavo, sino hijo. La ley te convertía en siervo. La gracia te convierte en un hijo, en una hija. Y el Señor me enseñó que lo más lindo, lo más precioso, lo más cercano, lo más valioso que yo le puedo llamar a mi Padre en el cielo es llamarle Padre. Padre, mi Padre eres. Si Él es tu papá, te tratará como tu papá, te protegerá como tu papá, te alimentará como tu papá. Es el Padre eterno, el Padre santo, el Padre bueno. El Padre de Jesucristo es nuestro papá, es nuestro Padre. Y nosotros, por la gracia de Jesucristo, somos lo mismo, hijos de Dios, por la gracia, lo que era Jesucristo por la naturaleza. Eso es la gracia. Que Jesucristo por naturaleza era santo y nosotros por la gracia somos santificados. Jesucristo por naturaleza era justo, el justo. Nosotros somos por la gracia justificados. Él era perfecto,
en sus genes, en su espíritu, era completamente hombre y completamente Dios a la misma vez. Un misterio. Desde Adán, nadie fue como Jesucristo. Nadie. Y nosotros, como dice la Biblia en la carta de los Hechos, capítulo 10, Hebreos, capítulo 10, 4 adelante, somos perfeccionados por el sacrificio de Jesucristo. Y yo pensando sobre todos los nombres de Dios el Padre, ¿a dónde estaban los nombres del Padre? Porque ahora el Padre, Él quiere, Él desea y ha dado la orden y el mandamiento, como dice en primera carta de Juan capítulo 3, 23, este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Yo me pregunté, ¿dónde están todos los nombres de Dios que hablan de su omnipotencia, omnipresencia, de su eternidad? Y un día, yo estando en la cocina, mi esposa, ella deseó tener un aparato, yo creo que se llama licuadora, que metes arriba frutos, metes plátano, metes kiwi, metes naranja y leche, y luego eso hace un ruido infernal, que todo el barrio se está dando cuenta que estás haciendo un zumo. Pero luego, esa máquina, por abajo, sale un extracto, que es la combinación de kiwi, plátano, leche, por ejemplo, o naranja, lo que sea. Pero cuando sale por abajo, todo es uno. En el vaso puedes ver un zumo que contiene plátano, kiwi, naranja, lo que sea. Cuando yo estaba pensando sobre ese versículo, ¿dónde estarán los nombres de Dios el Padre? ¿Y por qué Dios el Padre ha decidido que el nombre de su Hijo esté sobre todos los nombres? Yo me acuerdo que abrí un plátano, yo creo que fue un kiwi también, y si no me equivoco, una naranja con leche, y lo metí todo arriba. Toqué el botón, hizo rrrr, y de repente por abajo salió un extracto, una concentración de todo. Me acuerdo que yo estaba ahí de pie y me quedé paralizado, porque era como si el Señor me estaba hablando, Dios el Padre, diciendo: mira, hijo, mis nombres son como el plátano, el kiwi, la naranja y todos los frutos. Tú lo metes por arriba. Y este aparato, licuadora, lo que da es un extracto, que es el zumo. Y era como si el Señor me estaba hablando y me dijo: mira, mis nombres son los frutos, pero el líquido, el zumo, es la concentración de todo, que contiene todo, y es el nombre de mi Hijo Jesucristo. Y esa licuadora, y quiero decirlo con mucho respeto, ¿sabe lo que me apareció ser? Que cuando el Verbo se hizo carne, Juan 1:14, cuando el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María, Lucas 1:35, todos los nombres de Dios el Padre, Adonai Eloheno, El Shaddai,
todo el poder, toda la gloria, toda la luz, toda la justicia, todo lo que es el Padre, vino sobre la Virgen María. Pero cuando el Verbo se hizo carne y a los 9 meses nació ese bebé en un pueblo a unos 8 kilómetros o 10 kilómetros de Jerusalén, en el pueblo de Betlehem, Belén, en ese bebé estaban todos los nombres del Padre. Pero el nombre del bebé era el Hijo, Jesucristo. Y cuando se pronuncia el nombre en el nombre de Jesucristo, ese nombre contiene todos los nombres de Dios. En el libro de Números, capítulo 6, dice, Moisés le dice a Aarón, así tienes que bendecir a los hijos de Israel. Dice, versículo 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Cuando uno bendice a otro en el nombre de Jesús, en ese momento, todos los nombres y atributos del Padre están en ese nombre escondido. Cuando tú pones el nombre de Jesús sobre una persona, cuando tú le bendices, cuando tú reprendes a un demonio en el nombre de Jesús, tú y yo pronunciamos en el nombre de Jesús. Pero las ondas, el eco que alcanza a los demonios, es lo que contiene todo ese nombre. El nombre que está sobre todos los nombres, el nombre que los demonios nunca pudieron ensuciar. Es el nombre del Padre, del Eterno, Adonai Eloheno, que está en el nombre de Jesús. El Shaddai está en el nombre de Jesús. El Elyon, Yahweh Tzidkenu, y todos esos nombres están. Por eso el nombre de Jesucristo tiene tanto poder. Porque en el nombre de Jesús están todas las revelaciones del Padre, todo el poder del Padre. Y si David se pudo acercar a Goliat en el nombre de Yahweh Sebaot, ¿cuánto más nosotros cuando reprendemos esos poderes diabólicos y decimos te ato en el nombre de Jesús? El nombre de Jesucristo está sobre todos los nombres. Pero hay otra razón, que es la segunda línea de pensamiento que quería compartir con vosotros. La razón, probablemente, la razón porque el nombre de Jesús y de Jesucristo tiene tanto poder, voy a intentarlo explicarlo con pocas palabras. Jesucristo, ya pronto, hace 1700 años, que se celebró en Nicea un concilio donde cientos de obispos se vieron obligados a rechazar esa doctrina diabólica de arianos o arios, que decía que Jesucristo no era preexistente, que no era el Hijo de Dios.
que era, algunos decían, adoptado. Otros decían que Jesucristo era Dios, pero su cuerpo no era de verdad. Y muchas cosas erróneas se dijeron. Gracias a un obispo de Córdoba y otros que tenían las cosas muy claras, dijeron, no. Jesucristo es preexistente. Él es el verbo eterno, Logos, que se hizo carne. Se hizo carne y sangre, como dice Hebreos 2:14, para salvarnos. Y allí en Nicea, por primera vez se pronunció de muchos obispos esa declaración de Jesucristo, que era de la misma substancia, de la misma, como dice en griego, hipostasis, que el Padre y el Hijo. Luego, años después, en Constantinople, ¿conoces cómo dice Constantinople en español? ¿Ok? Allí, lo que hoy es Istambul, allí se celebró otro concilio, donde allí implicaron también al Espíritu Santo en la declaración de fe. Y para comprender por qué el nombre de Jesucristo tiene tanto poder, permíteme explicarlo con unos pensamientos. Jesucristo, Él es Dios eterno. Él es el único hombre que nació. Es el único hombre que no fue creado. Es el Padre que le preparó al Hijo un cuerpo, como dice en Salmo 40 en hebreo, en Hebreos capítulo 10 a partir del versículo 5. Y Jesucristo es el preexistente Logos, como dice en griego, Dabar, como dice en hebreo. Y el Verbo se hizo carne para poder salvarnos a nosotros. No lo pudo hacer solo un hombre, porque todos los hombres ya estaban contaminados en algún momento de su vida por el pecado. Y como dice la carta del profeta Ezequiel capítulo 22, versículo 30, como el Padre no encontró a nadie, Él envió al Hijo. Y Jesucristo, para salvarnos, Él tuvo que entrar a esta tierra como entra todo ser humano, por el nacimiento. Dios el Padre eligió a una jovencita, Miriam, María, a una virgen. Y el Verbo fue transportado, si quieres comprenderlo así, por el Espíritu Santo al vientre de María. Ella se quedó embarazada. Era virgen todo el tiempo, durante el embarazo. Y cuando Jesucristo nació, ella siguió también virgen. Yo sé que suena imposible, pero es igual. Cuántas chorradas algunos de nosotros creen por ahí. ¿Por qué no vas a creer una verdad como esta? Cuando Jesucristo nació, nació como hombre. Porque si el hombre no se podía acercar a Dios por el pecado, fue Dios el que se acercó a nosotros a través del hombre Jesucristo, que era su Hijo. Era Dios completo y era hombre completo. Él no era el Dios que se disfrazó de hombre. Tampoco era el hombre
que fue adoptado por Dios. No, 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 no. Jesucristo era Dios eterno desde la fundación y antes, preexistente. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino como hombre, porque fue Satanás el que le quitó el poder a un hombre. Y si alguien quería destruir a Satanás, tenía que ser un hombre. Pero el problema era el pecado. Y como todos habían pecado, Dios el Padre envió a uno, a su Hijo, sin pecado. El problema era este. Atención, querido oyente. Jesucristo era tanto hombre, pero completamente hombre, que sentía calor, frío, temor, temblor, cansancio, enojo, y también pudo sentir la tentación. Y Jesucristo, sus tentaciones eran absolutamente real. Porque Jesucristo, como Verbo eterno, no podía ser tentado. Pero Jesucristo, como hombre, sí. ¿Y el peligro existía que Jesucristo podía haber pecado? Sí. Pero no lo hizo. Eso es lo glorioso de Jesucristo, que Él era completamente hombre, carne y sangre, sentidos, calor, hambre, lágrimas. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, era como si Dios, el eterno Verbo, por primera vez aprendió lo que eran lágrimas, hambre, soledad, presión, envidia que tenían contra Él. Y Jesucristo era Dios eterno, sí, y era hombre completo también. Y cuando Jesucristo anduvo por la tierra, Él era curious, sí lo era. Pero Jesucristo, el hombre, vivió la vida perfecta. Cuando Él fue a la cruz, Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él era Dios y hombre a la misma vez, acuérdate. Por eso pudo decir yo, dejo mi vida y cojo mi vida y nadie me la quita. Porque Jesucristo tenía la autoridad. Cuando Él murió en la cruz, era el hombre, Jesucristo, acompañado del Espíritu Eterno, como dice la carta de los Hebreos. Se entregó por sí mismo a través del Espíritu Eterno, el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, por primera vez y por única vez, un hombre, un antropos, en griego, un adamá en hebreo, había vivido la vida perfecta del nacimiento hasta la muerte. Y el pecado, la tentación, Satanás, no pudo contaminarlo, envenenarlo, ensuciarlo. Y cuando Jesucristo murió y fue al Hades 3 días, cuando Él resucitó en el mismo cuerpo, de carne y sangre, tanto que sus manos tenían las señales de los clavos
y en la costilla también. Y cuando Jesucristo venció a Satanás, lo venció como hombre. Eso fue lo increíble. Eso es lo glorioso. Por eso Él merece ser adorado, Jesucristo. Jesucristo venció a Satanás como hombre. ¿Lo podía haber hecho como Dios? Por supuesto. Por supuesto. Pero decidió vencer a Satanás como hombre. Porque si le vence como hombre, entonces tenía Jesucristo derecho sobre toda la humanidad. Y Jesucristo venció el pecado, la muerte, la tentación, la enfermedad, como hombre. Y Jesucristo resucitó en su cuerpo. Él es Dios eterno, sin duda, pero también hombre. Cuando Jesucristo resucitó como hombre, por primera vez, el nombre de un hombre no fue sometido a Satanás. Por primera vez, el nombre de un hombre no fue contaminado con el pecado. Por primera vez, el nombre de un hombre no se enfermó. Por primera vez, el nombre de un hombre no se separó de Dios el Padre. Por eso, el nombre de Jesucristo contiene toda la victoria del hombre Jesucristo, el hombre perfecto. Y cuando oramos en su nombre, todos los demonios se tienen que someter al nombre que ellos nunca pudieron contaminar, al nombre que ellos nunca pudieron dominar. Jesucristo, su nombre, está sobre todos los nombres, porque fue el único nombre de un ser humano que nunca pecó, nunca se sometió a Satanás. Por eso el nombre de Jesucristo contiene la vida gloriosa, victoriosa, poderosa. Esa vida que venció la carne, el pecado, la enfermedad, la oscuridad, la maldad. Por eso cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, oramos en el nombre del hombre que venció a Satanás. Sí, Él es Adonai Eloheno. Sí, Él es como el Padre, como el Espíritu Santo. Pero que nunca se te olvide, el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo. Son tres personas, pero es una substancia. Y el que tiene la fe lo comprende, porque la filosofía para eso no va, y el intelecto tampoco. Y allí en Constantinopla fue cuando el Espíritu Santo fue involucrado en esa declaración de fe, que nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y cuando oramos en su nombre, los demonios tiemblan. El micro y el macrocosmos se somete, porque su nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, está sobre todos los nombres. ¿Cuánto me encantaría enviarte esta enseñanza, querido oyente? Déjame terminar con una historia que me pasó estos días. Mi esposa y yo fuimos a un restaurante. Y en ese restaurante, a la mesa al lado, estaba Ilia Topuria, campeón del mundo en, yo creo que se llama MMA.
el español, campeón del mundo de lucha. Mientras yo estaba sentado allí, querido oyente, oí como él estaba hablando de Jesucristo. Tenía unos cuantos invitados. Y los invitados, uno dijo, sí, yo también creo que tenemos que abrazar los árboles. Y yo me dije, Dios Padre, han abierto un manicomio aquí. El otro decía que se recibían los rayos astrales de los planetas y él creía en eso. Y este señor, campeón del mundo, decía, sí, pero yo le estoy contando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y su novia o su esposa, no sé quién es la que estaba al lado, también le decían a estos, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y le estaban discutiendo al campeón del mundo, a este señor Ilya Tupuria, le estaban discutiendo que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Yo que estaba al lado, ya en un momento dije, no, esto no lo soporto. Me levanté, como estaba la mesa al lado, le dije, hey champ, que significa en inglés campeón, hey champ. Se puso en un segundo de pie, me dio la mano, yo le di la mano y le dije en inglés, it's true, es verdad, Jesus is the Son of God. Y él me miró a los ojos y me dijo, it's true, es verdad, Jesus is the Son of God. Entonces me di la vuelta, no sé si es su esposa o su novia, y ella me dio la mano y me dijo, es verdad, Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces el campeón del mundo se dio la vuelta a toda la mesa y dijo de mí, este hombre es un enviado de Dios. Y le dije, God bless you, Señor te bendiga. Y me fui. Querido oyente, Jesucristo es el Hijo de Dios. Si tú deseas recibir este mensaje, coge tu teléfono ahora y envíame un mensaje al 618 593 588. Repito, 618 593 588. Que el Señor los bendiga. Shalom. Y el día 7 y 8 de mayo tenemos con nosotros a Marcos Witt. Y luego, 2 semanas después, estará con nosotros Cristín Ticlario. Y luego, Miel San Marcos. Y luego, Marco Brunet, creo que se llama. También estará con nosotros. Si tú deseas más información, me escribes al 618 593 588. Que el Señor guarde. Shalom.